¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta sesión de Historia Dominicana. Con ustedes el maestro Eligio Ruiz, quien estará con ustedes pues en este videito para poder hablar un poquito sobre esta primera unidad de Historia Dominicana FGC 107. Acompáñenme para que tengamos eh, un desarrollo interesante sobre lo que ha sido esta primera parte. Los temas que abordan la primera unidad están los antecedentes, tanto en España como en la isla de Santo Domingo, la formación de la nación dominicana, la población origen de la sociedad dominicana, el proceso de conquista y colonización, la división de la isla, la ocupación haitiana, la independencia nacional y el periodo de la Primera República, 1844-1861. En este proceso de conquista, en este proceso de formación de la República Dominicana, es importante ver algunos antecedentes interesantes que se dieron a lo que hoy conocemos como la República Dominicana y que previo a eso fue simplemente un espacio de tierra habitada por unos aborígenes, unos habitantes que todavía no se conocían a nivel del mundo de Europa, que era el mundo civilizado. El mundo conocido por los europeos durante mucho tiempo, los europeos no conocían nada más allá de las costas de su continente. Por tanto, como no conocían más de eso, se iniciaron una serie de viajes, una serie de exploraciones, tratando de verificar qué había más allá de lo que eran sus propias playas, sus propios medios. Estas exploraciones no se hacían solo con fines de ver lo que estaba alrededor, sino que lo más importante era para tener contactos comerciales y, y también para buscar un nuevo desarrollo. Es importante destacar que en el siglo XV los continentes de Europa y América no sabían de la existencia uno del otro. O sea, lo que hoy se conoce como América, no sabían los pobladores de aquí que existía otro espacio territorial, pero tampoco los europeos lo conocían. Antes de que llegaran los españoles, un 12 de octubre de 1492, a lo que es todo este espacio continental. Entonces, como ni uno ni otro conocía la situación que se estaba dando, es importante destacar que eh, recuérdense que la Edad Media duró 1000 años y que fue desde el mismo siglo V hasta el siglo XV. En todo ese espacio, a finales de la Edad Media, en el siglo XV, las ciudades comenzaron a crecer, lo que se constituía en ferias, centros de intercambio comerciales y lugares donde se producían artesanías. El comercio se realizaba a través de la ruta del mar Mediterráneo del norte y el comercio con Oriente se establecía con la ruta de especias de la seda, permitiendo así a los europeos acceder a las mercancías como las especias, que básicamente en Europa eran muy codiciadas como la pimienta, la canela, etcétera. Y también se buscaban minerales, metales como cobre, oro, seda y oro, y también se buscaba la seda, que era adquirido por los grupos ricos, por la clase pudiente de Europa. Eso era importante para toda Europa y entonces eh, estas exploraciones se hacían con fines de eso. Existían dos rutas comerciales eh, en Europa por siglos, que eran las rutas, la primera es la ruta de la seda, consideraban a Constantinopla, Antioquía, Persia, hasta llegar a las Indias o llamadas Indias Orientales y llegar a Catay, lo que hoy es China. Otra ruta menos peligrosa era la ruta de las especies. Ya mencionamos la ruta de la seda y ahora estamos hablando de la ruta de las especies. Los continentes hacían viajes que duraban 2, 3 y hasta 5 años. Cruzaban desiertos y lugares peligrosos para conseguir valiosos productos, tales como habíamos mencionado, la seda, el marfil, piedras preciosas, joyas o especias como el clavo de olor, la nuez moscada y otros. Estas rutas, ¿verdad?
que hacía Europa, como lo podemos ver en este mapa, eran rutas con fines comerciales. ¿Qué otra cosa debemos destacar? Los cambios de la mentalidad. Recuérdense que al principio se creía, había una mentalidad de un grupo de personas que decían que cuando uno navegaba hacia el mar, se podrían producir una serie de desafíos, arriesgarse a ir más allá era una cosa que podía enfrentar muchas dificultades. Se podían encontrar con grandes monstruos marinos, también se creía que la Tierra era cuadrada y que por lo tanto los barcos, cuando llegaban a ciertos puntos, pues se hundían. Y esta situación, esta creencia, esta mentalidad hacía que no se exploraran mucho más allá de aquellos puntos que habían sido explorados. Pero habían algunas personas, entre los que se puede destacar Cristóbal Colón, que tenían la idea, ya había estudiado otras ideas que se habían presentado con antigüedad sobre la redondez de la Tierra y lo que permitía que tú salías de un punto, podía llegar otra vez a ese mismo punto por otra ruta. Es importante también destacar que se habían hecho grandes innovaciones tecnológicas para la época, como era la brújula, el descubrimiento de la brújula, lo que era el astrolabio, lo que eran el septante, en fin, otros instrumentos, además de que las naves fueron transformadas en grandes carabelas, se construyeron los llamados naves, se le habían creado un control a las naves a través de timón y a través de la quilla, y también las naves de vela fueron transformadas ya de forma cuadrada, de forma triangular, y todo esto permitía que los viajes pudieran hacerse ya con mayor confianza y que se pudieran expandir hacia otros lugares. Entonces, esto hizo que la navegación pudiera llegar a grandes progresos a nivel de toda esa época. También es importante destacar en lo que fue la conquista de Constantinopla, que la ruta tradicional por Turquía y el Medio Oriente que se hacía desde Europa se habían utilizado por siglos para comercializar con Asia. Pero esta ruta fue interrumpida por la guerra, vamos a decir, religiosa que se dio. El Imperio Turco cerró las vías de comunicación con el Extremo Oriente y así fue como se comenzó a buscar otras rutas marítimas y se intensificó la navegación en el Océano Atlántico, iniciándose los viajes de exploración. O sea, este canal que fue cerrado, ¿verdad? Que era el estrecho por donde se cruzaba desde Europa hacia Asia, es lo que impulsa a buscar otra vía, porque ya por la forma, por la ruta que se hacía, ya no había manera de hacerlo. Entonces, recordamos a Cristóbal Colón, no vamos a añadir muchas cosas, porque desde Historia Patria ustedes lo conocen, un gran navegante que no ve, una ciudad italiana que decidió pues, acercarse a España, donde los reyes, para plantearle su proyecto. Un proyecto que él entendía que navegando hacia el occidente, se podían encontrar nuevas rutas comerciales para llegar a las Indias Orientales, que era la que se conocía en ese entonces, y poder conseguir lo que tanto codiciaba este gran continente europeo, y básicamente en España, donde los reyes católicos tenían ese proyecto. Ya una vez, hay que decir que una vez que se firmaron los acuerdos entre Cristóbal Colón y los reyes católicos, entonces se iniciaron los viajes de exploración en diferentes espacios, bordeando todo el continente africano hasta llegar al Océano Índico y llegar a las llamadas Indias Orientales. Estos viajes se hacían, pero como decíamos, se duraban meses. Ya Pedro Álvarez Cabral había hecho ese viaje y otros ya habían hecho esos viajes, pero reiteramos, era necesario buscar un espacio mucho más, que fuera más satisfactorio para hacer estas exploraciones.
Hay que ver las principales causas de la expansión europea que se dio en ese siglo. Primero era la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Eso es fundamental. Búsqueda de nuevas rutas comerciales. Número dos, se estaba dando en este momento, en términos económicos, lo que se conoce como el mercantilismo, que ya en algunos países de Europa estaban saliendo de lo que era el feudalismo y se iniciaba la primera etapa del comercio intercontinental. Y este mercantilismo, intercambio de mercancías entre un pueblo y otro, llevaba a la búsqueda de metales preciosos, entre ellos el oro y la plata. Eh, Había un pensamiento humanista, ya que se iba desarrollando a partir del siglo XV, siglo XVI, fruto de lo que fue el Renacimiento, y ese pensamiento humanista daba al hombre como el motor del conocimiento. Entonces, antes de eso, todo procedía de la fe, todo procedía de la creencia, pero a partir del pensamiento humanista, pues se iba dejando un poco de lado lo que eran los dogmas religiosos y se comenzaba a hablar ya de la importancia que tenía el hombre y su pensamiento. Otras de la causas de la expansión europea, uno de los motivos que también llevaba a estas expansiones era difundir la fe católica. Con esto se buscaba la supremacía de la fe cristiana por sobre las otras religiones que hasta ese entonces se practicaban. Y finalmente, nuevos avances tecnológicos en la navegación, como habíamos hablado anteriormente, como con la brújula, las grandes carabelas, las velas latinas, entre otros. Esto pueden conocerse como los antecedentes a estos viajes. Cristóbal Colón realiza 4 viajes, no vamos a detallar estos viajes, pero estos viajes pues fueron lo que propiciaron que Europa se aventurara a venir a América. Primero, lo que ellos le llamaban descubrimiento, que todos sabemos que más que descubrimiento fue un encuentro, un choque cultural. Las 3 grandes carabelas utilizadas en su primer viaje de Cristóbal Colón tenían 3 nombres pintorescos: la Pinta, la Niña y la Santa María. Y luego de estos 4 viajes, pues Europa, ¿verdad? Con el primer viaje de exploración que eh, se da una disputa entre lo que era España y Portugal, que comparten la península ibérica. Recuérdense que en 1494 ambas naciones firmaron el Tratado de Tordesillas, el cual estableció un límite ficticio a 370 leguas al oeste de la isla Cabo Verde. Los territorios descubiertos al este de esta línea pertenecen a Portugal y lo del oeste pertenecían a España. Portugal y España fueron los primeros reinos europeos en iniciar las exploraciones de mares en ese entonces. Entonces, estos viajes de exploración tenían también un matiz además de conquista, un matiz de colonización y un matiz imperial. Establecer un imperio donde quiera que existieran unas tierras conquistadas, tierras nuevas, tierras no conocidas, para así ensanchar el poderío militar, económico y político de este reino. El segundo punto que vamos a tratar es la población aborigen de la sociedad dominicana. Al llegar los colonizadores, al llegar los castellanos, los españoles a toda América y básicamente vamos a hablar de la isla de Santo Domingo, encontraron una población pacífica, una población dedicada, un grupo preagrícola, otro grupo agrícola dedicada a la caza, a la pesca, a la agricultura, a la recolección de frutos, eh, una población semi-inculta, con poco manejo de lo que hoy se conoce como la civilización, pero que tenían su propia estructura de vida. El grupo más avanzado de todo eso, de la población aborigen de la sociedad dominicana, eran los taínos, aunque previo a estos estaban los neris, estaban el grupo de los siboneños, siboneyes, en todo lo que eran las Antillas Mayores, y básicamente en Santo Domingo el grupo más predominante eran los taínos. Aparecen además que los taínos se dedicaban a una serie de actividades
Ellos inventaron lo que fueron, tenían ciertas plazas para el juego de pelota, que lo hacían con una serie de goma y con una serie de resina de un árbol llamado popey. También surgen los semíes, que eran dioses, ídolos de tres puntas que yo adoraban. Eh, Comienza el desarrollo de la institución del cacicazgo, ¿verdad? A la llegada de los españoles aquí encontraron la isla que estaba dividida en 5 regiones, 5 grandes cacicazgos. Eh, También es importante ver que ellos se trasladaban en canoa, que conocían de lo que era el huracán, que conocían algunos productos agrícolas como el tabaco, el maíz, que manejaban grandes extensiones como las sabanas y que habían producido lo que se conoce como la maca. Estos aborígenes eran de regular estatura, de color trigueño, oscuro, ojos negros y expresión y pelo negro. Se pintaban el cuerpo con zumo de vija para preservarse de las picaduras de los insectos. Y en su gran mayoría andaban semi desnudos. Entonces, la división de la isla de Santo Domingo a la llegada de los españoles, como decíamos, estaba dividida en 5 grandes cacicazgos. En toda la zona del sur, lo que hoy es Barahona, Pedernales y parte de lo que es Haití. Entonces estaba el cacicazgo de Boichío, manejado por el cacique Jaragua. Luego más al norte estaba el cacicazgo de Guacanagarí, manejado por el cacique Marién. Luego estaba el cacicazgo de Maguana, manejado por el cacique Caonabo. El cacicazgo de Maguá, dirigido por Guarioné. Y finalmente en la zona este estaba el cacicazgo de Higüey, manejado por Cayacó. Estos cacicazgos, pues era la distribución política, social y económica que se realizaba en todo lo que se conoce como la isla de Santo Domingo, Saint Domingue o Santo Domingo Español. Vamos al tercer punto, que es el proceso de descubrimiento, conquista y colonización de América. En este proceso es importante recordar lo que fueron las capitulaciones de Santa Fe, que fue un contrato que se dio entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, ¿verdad? En torno a este proceso, las empresas que se manejarían, los resultados de esta conquista, la división que se iba a hacer con esto, cuáles eran los derechos que iba a tener Cristóbal Colón y su descendiente. Las empresas de conquista eran reguladas por el Estado, o sea, la corona española, a través de un contrato conocido como las capitulaciones. Con el conquistador o capitán de conquista. En esto, el capitán se comprometía a explorar los territorios desconocidos, incorporarlo al imperio español y evangelizar a la población, mientras que la corona le concedía parte de la tierra adquirida y cargo en el territorio conquistado. Esto es importante saberlo, que las capitulaciones de Santa Fe fueron las que dieron origen a este primer acuerdo, este primer contrato que se da entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. El encuentro entre las dos sociedades, el encuentro que se da entre Europa y América, los europeos se encontraron con civilizaciones complejas de miles de años, con sistemas y creencias muy diferentes a las que yo hasta ahora conocí. Muchos europeos en América intentaron registrar lo que vivieron en América. Ya esto se le conoció como las crónicas. Cuando ellos llegaron a Europa, pues realizaron, vamos a decir, una escritura de todo lo que vieron y ellos le llamaban crónica. El conquistador europeo llegó con una visión individualista, ligado al deseo de conseguir fama y de riqueza. Y la concesión de Europa como un mundo civilizado determinó profundamente las acciones de los conquistadores hacia América. Entonces, las civilizaciones americanas no desarrollaron sistemas de escritura, por lo cual toda la información que se posee de este periodo está contada desde y solo desde un punto de vista europeo. Es lo que ellos dijeron, lo que ellos establecieron, es lo que se conoce hoy día. Vamos a ver algunas de las consecuencias del proceso para Europa. Este proceso de
de encuentro cultural, de choque cultural. A partir de estos encuentros con América, los europeos expandieron su mundo conocido y la visión de este. Ya la visión que tenían ellos sobre el mundo en los espacios que ellos hasta ese momento conocían, cambió. Segundo, expansión y crecimiento del comercio. El objetivo inicial del viaje de Colón se cumple ahora. Europa quiere nuevas rutas de comercio, además de nuevos productos para poder comerciar. Tercero, crecimiento económico. Los grandes tesoros llevados desde Europa hicieron crecer enormemente la economía europea. Eso es importante verlo. Todo este oro y todos estos tesoros y todos estos grandes productos que no se conocían en Europa hicieron que la economía europea pudiera avanzar. ¿Cuáles fueron las consecuencias? También otras consecuencias que se pudieron derivar. Disolución y caída de los imperios americanos. Recuérdense del imperio Inca, el imperio de los aztecas, los toltecas, el imperio maya, todos estos grandes imperios que estaban establecidos aquí, que conocían y que tenían ya ciertos conocimientos sobre la astronomía, todos estos imperios fueron disueltos. Segundo, disminución de la población indígena por causa de las enfermedades, abusos, maltratos y batallas entre ellos. Toda esta población aborigen fue desapareciendo en unos territorios más rápido que en otros, pero fueron desapareciendo. Una desarticulación de la cosmovisión de los pueblos americanos, imposición del catolicismo cristiano, imposición de todo lo que eran los elementos culturales y políticos de Europa hacia América. Todas esas fueron consecuencias de este choque o encuentro cultural entre el continente europeo y el continente americano. Nos vamos a seguir al punto número 4, que es la división de los territorios. Aquí podemos ver que después de 1605 y 1606 se dio lo que se conoce como las devastaciones de Osorio, el gobierno Osorio, que estaba establecido en la isla de Santo Domingo, fruto de estos encuentros que se daban entre otras colonias, entre otros países europeos que venían a comercializar América y que para España ellos le llamaban contrabando porque no estaba autorizado. Ellos venían bordeando todo lo que era la isla de Santo Domingo en sus barcos y establecían comercio con los pobladores de esa zona. Ya para 1605 se tomó una decisión de que todas esas áreas que estaban pobladas en este espacio occidental de la isla, que tenían que ser trasladadas. Recordamos que en la parte norte estaba la ciudad de Vallajá, la ciudad de Montecristi y los poblados de Puerto Plata. Montecristi y Puerto Plata. Y en la parte sur teníamos los poblados de Vallajá y los poblados de Yaguana. Con este traslado que se hizo de la población, se unificaron, se refundieron los poblados de Puerto Plata y Montecristi y se estableció más hacia la parte central de la isla, se establecieron lo que fue el poblado de Monte Plata. Con los dos poblados del sur, que fue Vallajá y Yaguana, se estableció entonces el poblado de Vallaguana. Y toda esta parte de la zona oeste de la isla fue despoblado, lo que aprovecharon los diferentes tipos de ocupantes, entre ellos su mayoría franceses, aunque habían otros tipos de contrabandistas que venían por ahí, se establecieron, encontraron poblaciones, encontraron trapiches, encontraron grandes territorios y lo ocuparon. Y ya al cabo de un tiempo, esto trajo como consecuencia la división en dos zonas, en lo que hoy se conoce, dos repúblicas con costumbres, con cultura, con hábitos, con creencias diferentes. Y ahí entonces se conoce lo que es la ocupación francesa y que más luego dio origen a lo que hoy es la República de Haití. En ese entonces se le conocía con esta división que se dio Saint-Domingue o Santo Domingo francés a la parte francesa
y a la parte que era, quedaba todavía española, se le llamó Santo Domingo o Santo Domingo Español. Es importante reconocer que hubo unos 4 tratados básicos que fueron los que llevaron definitivamente a la división de la isla. El primer tratado que se dio en Europa, el Tratado de Nimega, firmado en Holanda en 1697. Luego el Tratado de Ryswick, ¿verdad? Que se puso fin a una guerra que tenían Francia, Holanda, Inglaterra en lo que era la zona de Europa, 1697. El Tratado de Aranjuez, que fue el que más afectó a lo que es la isla, fue iniciado por los gobernadores de Francia y de España, y entonces de ambas colonias, con ese tratado, pues se establecían las líneas limítrofes por donde se iba a dividir las porciones que le correspondían a Francia y las porciones que le correspondían a España. Y finalmente el Tratado de Basilea fue la que, el 22 de julio del 1795, definitivamente se estableció, con el cual quedó establecidas las dos repúblicas con cultura distinta, lo que es el Santo Domingo o Saint Domingo. Con estas líneas que se establecieron, estas líneas marcadas aquí en rojo, vemos lo que fue al principio la división o lo que hoy es la frontera entre el Santo Domingo español y el Santo Domingo francés. Bien, nos vamos al punto 1.5, que es la ocupación de Haití. Hemos saltado algunos puntos, hemos saltado algunos espacios históricos de cientos de años, pero dado lo limitado del tiempo que tenemos para este programa, vamos al punto 1.5, que habla de lo que es la ocupación haitiana. Podemos decir que en 1800 se dio un periodo interesante, después que ya las dos colonias estaban establecidas, el Santo Domingo francés y el Santo Domingo español. En el Santo Domingo, básicamente eran colonias dedicadas a la producción expansiva hacia toda Europa. Llegó a ser en el siglo, a final del siglo XVII-XVIII, lo que era la colonia más rica del mundo, porque era la colonia donde se producía mayor cantidad de rubros agrícolas con fines comerciales, y todo era enviado hacia Europa. Y esto se hacía básicamente a través de lo que fue la trata negrera, o el trabajo de los negros, básicamente africanos, que fueron traídos para la explotación en forma de esclavitud. En ese Santo Domingo francés, como decíamos, en ese periodo, era un periodo de expansión, un periodo de desarrollo, mientras en Santo Domingo español se estaba viviendo lo que se conoce como el periodo de los actos ganaderos. Estaban los grandes ateros que tenían grandes extensiones de tierra, fincas, dedicada a una parte a la agricultura y otra parte a la ganadería, pero no había mucha producción para el intercambio. Básicamente se vivía del autoconsumo. Existían clases sociales como los esclavos, existían los libertos, existían los hombres libres y estaban los ateros, que eran los dueños de esos actos. También recordamos que los actos, existían grandes actos, cuando eran extensiones grandes se le llamaba acto mayor, cuando eran extensiones pequeñas se le conocían como atillo, cuando se creaba un acto reciente se le llamaba acto nuevo, y los actos que tenían más tiempo establecido, o colonias más tiempo establecida, o grandes plantaciones, se le llamaba acto viejo. Estos 4 nombres todavía hoy perviven: acto mayor, atillo, acto nuevo, acto viejo. A partir de 1801 se dio el espacio donde Francia definitivamente ocupó la parte española de la isla, y se comenzó a vivir lo que se conoce hoy como la era de Francia en Santo Domingo. Ese periodo se dio entre 1800 y 1809, periodo de Francia en Santo Domingo. En 1809 se da lo que se conoce como la Guerra de Reconquista, donde dominicanos se alzaron contra los franceses y lo desalojaron. Y a partir de 1810 entonces se comienza a vivir aquí lo que se conoce como
el periodo de la España boba, un periodo de hambruna, un periodo de mucha miseria, un periodo de muchas dificultades, eh, dirigido por Núñez de Cáceres y otros que confiaban en que podían devolverle a España este territorio. Pero al ver las dificultades que se estuvieron viviendo y la penuria por la que estaba pasando, entonces decidieron, Núñez de Cáceres principalmente, en diciembre, el 1 de diciembre de 1821, declarar lo que fue la independencia de España. Es lo que se conoce como la independencia efímera por lo corta que fue desde el 1 de diciembre de 1821 que se dio solo hasta el 9 de febrero de 1822, de diciembre a febrero. Por eso que se le conoce como efímera, por lo corta que fue. Y ya a partir de febrero, ustedes recuerdan, lo que pasó el 9 de febrero de 1822, cuando se da lo que se conoce como la ocupación haitiana, eh, dirigida por Jean-Pierre Boyer, este gran militar haitiano, que trajo grandes imposiciones a lo que era la parte española, unificó la isla en un solo gobierno, y comenzó a cobrarle impuestos, comenzó a poner limitaciones en las celebraciones religiosas, ya teniendo otra cultura que traían ellos de los franceses, prohibición de las peleas de gallo, que era una de las ocupaciones principales de esta zona, de los juegos de azar, obligatoriedad de las labores agrícolas, declararon lo que se conoce como la ley de no vagancia, se propuso lo que era crear lo que es el campesinado. Recuérdense que lo que teníamos era un alto ganadero, un artero que tenía extensiones de tierra, pero no existían los campesinos. Recuérdense que para que existiera un campesino tenía que tener su propia tierra, su propio territorio para poderlo cultivar. Boyer venía con ese propósito de que se creara la clase campesina. Pero los ateros no estaban de acuerdo con eso. Y muchos ateros y muchos grandes dirigentes, muchos ricos, se fueron del país, se fueron de aquí, de este territorio, hacia otros lugares. Pero los dominicanos seguían luchando, estaban disgustados, y este disgusto trajo que un grupo de patriotas, encabezado por Duarte y otros tantos interesantes, como fue Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, que junto a otros hombres crearan movimientos a favor de una liberación de Haití. Y se crearon grupos, lo que fue la filantrópica, y luego se creó la sociedad secreta, la Trinitaria, la cual dio al traste con nuestra independencia un 27 de febrero de 1844 y pone fin a 22 largos años de dominio de los haitianos hacia los dominicanos. Con la proclama de la independencia en la Puerta de la Misericordia, se proclama lo que es la separación con Haití, y se inicia un periodo interesante ya de vida republicana. A partir de ahí nace lo que hoy se conoce como la República Dominicana, que no existía. Habíamos sido colonia desde 1800, desde 1492. Todo ese periodo fue un periodo colonial. La primera vez que comenzamos a vivir la vida republicana establecida por Juan Pablo Duarte, que proclama que esta era la República Dominicana con una bandera, con un escudo, y que todos ustedes conocen y que no vamos a establecer mucho, pero que a partir de 1844 nace la República Dominicana. Pero esta república que nace necesitaba tener un elemento jurídico, y un 6 de noviembre de 1844 se firmó por primera vez una constitución en San Cristóbal. Esta constitución le da el carácter jurídico a lo que era la república, y nace el Estado Dominicano con la constitución de San Cristóbal. A partir de esa fecha, además de tener una república, tenemos un Estado. Y todos estos grandes hombres que participaron
en esta batalla, pues tuvieron que seguir luchando porque los haitianos no se cansaban y hubo una serie de guerras que se fueron dando hasta 1856. Recuerden todas estas batallas que se libraron. Nada más no fue la del 27 de febrero. Libraron otras batallas, la del Beler, el 19 de marzo, 30 de marzo, el Memiso, etcétera, etcétera. Tantas batallas que hubo que celebrar hasta que por fin los haitianos desistieran y reconocieran que ya de este lado éramos una república libre, independiente y soberana. En ese espacio de tiempo hubo dos hombres, principalmente estos dos hombres, que compartieron el poder político de la república, que fueron Pedro Santana, primer presidente constitucional, y Buenaventura Báez. Entre ellos dos ocuparon el periodo de lo que se conoce como la Primera República, que fue desde 1844 hasta 1861. ¿Por qué se le conoce la Primera República? Porque es el primer periodo que hemos comenzado a vivir como una nación libre, independiente, con un gobierno republicano, democrático, representativo, como estaba establecido en esa primera constitución. ¿Por qué se le habla de Primera República? Porque recuérdense lo que pasa en 1861. Ni Báez ni Santana tenían tanta confianza en que podíamos continuar como nación libre y habían varios grupos, unos afrancesados que eran pro Francia para que volviera, un grupo pro español, un grupo pro Estados Unidos, en fin, habían grupos que decían que debíamos volver a conseguir un protectorado. Pedro Santana es el que dirige la nación en ese entonces y en 1861 proclama lo que fue la anexión a España. Con la anexión a España perdimos lo que fue la república y comenzamos a vivir de nuevo un periodo colonial. Y pasamos a ser una simple provincia española sin muchos derechos. Eso duró 2 años básicamente, aunque se extendió hasta 4. ¿Por qué digo 2 años básicamente? Porque desde el 61 al 63 los dominicanos pues no conforme con esto. En el 63 se dio lo que es la proclama de la eh, segunda independencia importante, lo que fue la restauración de la República. Allá en Santiago se inicia con un movimiento interesante que dio al traste con lo que se conoce como la restauración de la República y que en 1865 puso fin a esa colonización española y se inicia a partir de ahí lo que se conoce como la Segunda República, el segundo periodo republicano que nosotros como nación comenzamos a vivir. Ya habíamos dicho que la primera constitución se votó en San Cristóbal el 6 de noviembre. Habíamos dicho también que hubo varios intentos de invasiones para reconquistar en el 44, 45, 49, 53 y eso se extiende hasta el 56. Con esta parte, con el término de lo que fue la anexión a España y con el inicio de la Segunda República, ponemos fin a lo que fue esta primera unidad de historia dominicana. Así que espero que le haya interesado este video interesante. Así que nos vemos en la próxima.